Retomamos la comunicación vía digital con Antonio de la Cruz. Él es analista político económico y también directivo de la organización Inter-American Trends. Antonio, hay vientos de un referendo en Venezuela. Hay intención incluso de acercamiento y negociación. Nuevamente se ventila esta probabilidad. Una pseudo-oposición que también vive en constante contacto con quienes están a la fuerza en Miraflores. ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es la estrategia en este caso de Nicolás Maduro y quienes lo secundan? Nicolás Maduro está en una encrucijada, está en un momento difícil, porque es tener baja de ingresos por exportaciones de petróleo ya por 15 meses. Es poder no tener la capacidad de poder sostener el Estado. Si bien es cierto, hay ingresos por las actividades ilícitas que llegan alrededor de unos 10.000 millones de dólares, no es dinero que entra al Banco Central. Entonces, ¿qué ocurre? Ante esa presión que tiene y sabe que va a tener, cada vez que pase un día o meses, 2, 3 meses, va a tener una dificultad mayor, él tiene que buscar cómo flexibilizar las sanciones aquí en Estados Unidos. Y la manera de hacerlo es dando estas señales y mandando estas señales a la administración nueva de Joe Biden. Entonces, ¿qué ocurre? Es cierto que llegaron a un acuerdo aparentemente con la participación de los factores en Europa de llegar a este Consejo Nacional Electoral, que como tal van a tratar de articular las elecciones de gobernadores y de alcaldes próximamente y empezar a buscar como una funcionalidad del país de una manera que la administración Biden empiece a ver que sí puede haber, y por eso están conversando, de ir al revocatorio presidencial, porque como la condición que pide los Estados Unidos es volver a hacer una elección presidencial, porque es la del 2018 la que está en cuestionamiento y le da su legitimidad, pareciese que en ese camino va, y por lo tanto dejar por fuera a los partidos del G4 y encauzar con esos factores que acompañan al régimen de Maduro una posible solución y dejar de un lado a la gran mayoría de los venezolanos que no creen que rectores cumplan con lo que la Constitución manda y con la imparcialidad que se requiere. Entonces tendríamos también un conflicto en puertas, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista sociopolítico, entendiendo incluso que estamos atravesando en Venezuela una situación tan grave. Ya de por sí la pandemia ha impactado severamente lo que es la dinámica que aún persistía en medio de un país totalmente empobrecido. Y ahora con el detenimiento de cualquier método de producción, con un país más bien en retroceso, en involución, esto, ¿qué tanta mella puede hacer en la población? Si ya de hecho sabemos que la poca oposición legítima que puede persistir y todavía dar batalla, cuenta con muy poca credibilidad en la población de nuestro querido país. Sí, fíjate, ¿cuál es el escenario que puede ocurrir? Un escenario que es el siguiente, que se avance con esta línea del nuevo CNE de Maduro, vamos a llamarlo así, y que tenga un cierto apoyo por parte de la Unión Europea, que los demócratas empiecen a seguir observando esos hechos, que se den esas elecciones, que se dé un cronograma electoral donde esté el referendo revocatorio incluido y que en un momento determinado los Estados Unidos empiecen a flexibilizar las sanciones, que son las que le duelen realmente al régimen de Maduro, y empiece a ver otra vez el movimiento de la exportación de crudo. En ese sentido, veríamos que si los partidos de esa plataforma unitaria nueva que está relanzada no logra reacomodar la estrategia y empezar a presentar de nuevo una hoja de ruta que sea competitiva o que sea complementaria a la actual, va a quedar aislado y entonces los factores de esa oposición que queda es la oposición con la que Maduro
y los regímenes que sigan o los gobiernos que sigan, si se da las elecciones, son los que van a seguir el juego, que es lo que básicamente ocurre en los países que escogen la oposición que quieren. Entonces pareciese que si no hay una jugada rápida y ágil por parte de la nueva plataforma unitaria, pareciese que esto pudiese ocurrir. Antonio, creo que nos queda tan solo un minuto y no quiero sin antes preguntar tu apreciación sobre cuál debería ser en este caso la posición de la Casa Blanca. Ya lo hemos visto por parte del Departamento de Estado, pero tendría que secundar este tipo de motivaciones que incluso puede verse como divisorias. No, debería mantener la presión sobre las sanciones porque Maduro se encuentra, y sigo insistiendo, en un momento flaco, débil. Si nosotros seguimos manteniendo, yo creo que Maduro va a entregar muchas más cosas y va a poder llegarse a lo que se quiere, que es una elección presidencial y de asamblea lo más pronto posible y rehacer el Consejo Nacional Electoral. Yo creo que hay que seguir sosteniendo la línea de fuego hasta que él vea que no va a poder pasarla y que necesita hacer la negociación. Antonio, muchísimas gracias. Opinión de un amigo que semanas atrás incluso nos advirtió de lo que pudiese suceder incluso con el escenario venezolano, que también avisora una sorpresa bastante particular desde el punto de vista político. Vamos a hablar con un experto. Está con nosotros conectado por la vía digital Antonio de la Cruz, analista político, analista también económico y es directivo de la Asociación Inter-American Trends. ¿No te genera sospecha, Antonio, lo que sucede en Colombia, pero unos nexos también de la violencia que pareciera estar muy similar a la situación que ha ocurrido en otras naciones y que en diversas oportunidades se ha vinculado a Nicolás Maduro como el precursor de estos hechos? Sí, José, fíjate, hoy el presidente Lenín Moreno, en un evento que se acaba de realizar en Miami el día de hoy, denunció, dijo que el responsable detrás de los hechos de Colombia es el Nicolás Maduro. Lo vincula directamente con información de inteligencia que ellos han obtenido y que ha facilitado al presidente Duque. Aquí hay elementos no solamente de un proyecto político desestabilizador, sino también negocio, mafia, de negocios del narco, los carteles mexicanos que hacen presencia hoy en esa parte de Colombia, la FARC, el ELN, con un proyecto político. Tratando de especular, sí, y aquí es meramente especulativo, si nosotros vemos que ese movimiento perdió Ecuador con las elecciones recientes que ganó Guillermo Lasso por el voto y que perdieron, que pensaban que podían retomarlo, pienso que está vinculado a que Colombia tienen que buscar la manera de poder ponerle la mano, porque si Colombia mantiene una línea democrática, el proyecto de estos grupos que hacen vida en Venezuela y que son de las actividades ilícitas e irregulares, empiezan a perder espacio dentro de América del Sur. Entonces yo creo que habiendo perdido Ecuador, creo que se han focalizado ahora en buscar este caos que lo hicieron en el 2019 en Colombia, pero que con la pandemia habían rechazado y que ahora aprovecharon y vuelven a surgir con mucha fuerza, y en ese año del 2020 se prepararon con una mayor combatividad y con todos los grupos obreros, indígenas, jóvenes, y han logrado generar este caos, porque lo que han creado es un conflicto en Colombia. No es un problema, porque los problemas los políticos los abordan y los pueden solucionar. Es crear un conflicto para poder generar el caos y la violencia que hoy vimos en Colombia. Antonio, y tomando en cuenta incluso la idea o la semblanza que puede
destapar, en este caso, esta recapitulación por parte del gobierno de Colombia en la ley, en la propuesta para la reforma tributaria. Es decir, esto más bien pudiese dar una imagen de poca fortaleza, poca vigorosidad para el gobierno de ese país, que estaría cediendo ante la presión. Obviamente hay un reclamo y en esta tribuna nosotros avalamos la libertad y el derecho a la expresión, pero no soportamos y destacamos que estamos en contra de los hechos vandálicos y la violencia extrema que se está desarrollando. Sí, correcto. Si vemos la lógica detrás de los hechos en Colombia, no es una lógica solamente de una protesta, de un problema del costo de la vida, por ejemplo, o de la situación de la pandemia. Vemos que es mucho más allá de eso. Vemos que es crear un conflicto, crear caos, crear violencia. Vemos que en ese sentido es generar unas fuerzas internas que al final busquen, porque recordemos que Colombia tiene un proceso electoral en el 2022, que las fuerzas democráticas lleguen debilitadas. Recordemos, y aquí hago un análisis, un paralelismo con su diferencia, de que aquí lo que generó en Estados Unidos realmente una crisis para Donald Trump fue la violencia cuando hubo el asesinato de George Floyd, o el abuso por parte de la policía. Y entonces eso generó mover el voto de las poblaciones afrodescendientes en contra de la posibilidad de un posible triunfo de Trump. Entonces, si vemos y hacemos un recuento de eso en Colombia, vemos cómo se está sembrando ya con un año de anticipación ese malestar y ese dolor del voto obrero campesino indígena y del joven contra las fuerzas democráticas que hoy hacen vida en el país. Antonio, tenemos que hacer una muy breve pausa. Te pido por